Compartiendo la pantalla. Bueno, entonces habíamos hecho partículas elementales, ¿no? Sobre las cargas y fuerzas. Cómo eran las partículas anteriormente, ¿no? Hasta 1900 se describían como átomos, ¿no? Luego se descubrió el electrón. Thomson descubrió el electrón experimentalmente y dijo que formaba parte del átomo. Después de los rayos cósmicos comenzaron a medir fuentes, partículas nuevas, ¿no? Con los aceleradores se comenzó a descubrir nuevas partículas. En 1932, Anderson descubrió el positrón experimentalmente, ¿no? Y Dirac lo había confirmado ya anteriormente, ¿no? Teóricamente. Propiedades de las partículas elementales eran la masa eléctrica, momento angular, o sea, una gran cantidad de números cuánticos que aparecieron con la teoría cuántica. Entonces, estos números cuánticos, examinaremos los números cuánticos de las partículas elementales. Todos estos tienen número cuántico, dicen, ¿no? Bueno, la masa no era discreta. Ahora vamos a demostrar que la masa es discreta, ¿no? Para las partículas elementales. Se puede especular que las partículas elementales no son elementales. Bueno, en aquel tiempo no se habían descubierto muchos elementos, ¿no? No, entonces el electrón, dentro del electrón todavía hay partículas, ¿no? Dentro de un positrón o de un neutrón también hay partículas, ¿no? En aquel tiempo no se sabía, ¿no? Este libro creo que es del 70 y tantos. Entonces los números cuánticos no estaban aún completos, ¿no? Entonces, la masa en reposo, ¿no? Ahora vamos a hablar de la masa en reposo, ¿no? La carga eléctrica, ¿no? Positiva, negativa, y siempre nos hemos basado con la magnitud de la carga del electrón. El spin y el momento magnético también son cuantizados. La estadística, vamos a hablar la próxima clase, ¿no? Ahora vamos a llegar a estas tres, ¿no? La estadística, el isospin, el número corpuscular, la extrañeza, la paridad y la hipercarga. Ahora vamos a hablar sobre la masa en reposo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de la masa en reposo? Entonces, toda partícula representa energía finita y localizada. ¿Ya? Entonces, al tener masa, tiene energía, dice, ¿no? Entonces, hay una relación entre la masa y la energía, dado por Einstein, ¿no? Que es igual a la masa por c al cuadrado, ¿no? Pero en la teoría relativística, o sea, cuando la partícula está moviéndose cerca a la velocidad de la luz o a la velocidad de la luz, se tiene que usar esta relación, ¿no? Esto ya viene, creo que, de la teoría general de la relatividad, ¿no? Entonces, toda partícula tiene la propiedad de masa, ¿no?
Hay una relación entre la masa y la energía, ¿no? Si la partícula está en reposo, entonces el momento lineal es cero, por lo que la energía queda como la masa en reposo por C al cuadrado. Ya que aquí, como no tiene momento, entonces la masa va a estar en reposo, ¿no? Entonces hay una relación entre energía y masa en reposo. Si medimos la energía, podemos saber la masa. Y si medimos la masa, podemos saber la energía. Pero el fotón y el neutrino jamás están en reposo. Por teoría, entonces se dice que la masa es cero, ¿no? La masa en reposo es cero. Si la masa en reposo es cero, entonces su energía es mc cuadrado igual a P por C, ¿no? Sale de acá, ¿no? Ya que este es cero, entonces raíz de esto queda P por C, ¿no? Entonces la energía es P por C y aquí hay una relación también con la masa, ¿no? Masa y energía. Se puede decir que tiene masa, pero no, pero jamás eso va a estar en reposo, ¿no? La masa en reposo va a ser cero. Ninguna partícula elemental ha sido aislada verdaderamente en reposo, ¿no? Eso quiere decir que no han podido pararlo, ¿no? Y si han podido pararlo, no han podido medirlo. Entonces, estas masas entonces son encontradas por métodos dinámicos, ¿no? Como se dice acá, ¿no? ¿No? Si el fotón y el neutrino no tienen masa, entonces tiene energía, ¿no? Y de ahí sacamos esa idea, ¿no? Las partículas son dispersadas unas por otras, ¿no? Midiendo luego energías y ángulos de dispersión resultantes, ¿no? Como habíamos visto en las emulsiones, ¿no? Ahí veíamos que las partículas se dispersaban, ¿no? Pero en una fotografía, ¿no? Vamos a ver esa gráfica que no le he pegado acá. Más o menos está por aquí. Esa es la 1 que habíamos visto antes, como habíamos explicado ahora el lunes, ¿no? Las más largas son las que tienen mayor energía y mayor peso, ¿no? Y se dispersan de diferentes maneras las partículas, ¿no? Vamos a ver la gráfica número 2. Esta gráfica para medir la masa se aplica la relatividad especial, obteniendo la masa de la partícula como razón con la masa de otra partícula, ¿no? Entonces, no se había encontrado verdaderamente la masa, ¿no? Sino que con relación a otra partícula. Aquí vemos una partícula de una cámara de chispas de un mesón, pi menos, de 1.5 gigaelectronvoltios, que entró por la izquierda, ¿no? Entró por la izquierda y se dispersó, ¿no? Y de aquí se habrá descubierto entonces el mesón, ¿no? Acá hay otra partícula, otra fotografía de una cámara de nubes que muestra algunos electrones que han sufrido dispersión Compton y otros varios ejemplos de producción de pares, ¿no? Aquí hay un campo magnético, entonces la partícula entonces también está desviándose, incluso se está dando vueltas, ¿no? Si hay un campo magnético va a dar vueltas, ¿no? También se están desviando algunas partículas, ¿no? Acá hay electrones y positrones.
por lo que también entonces producen pares, ¿no? Las masas en reposo de las partículas elementales son múltiplos de las masas en reposo del electrón, ¿no? O del protón, ¿no? En unidades de energía, ¿no? En electronvoltios, ¿no? Entonces, como habíamos visto, ¿no? Las masas son múltiplos de las masas del electrón o del protón. Eso es lo que se suponía, ¿no? La clasificación de las partículas elementales y el por qué esto tiene rangos o clases, ¿no? Por ejemplo, los fotones tienen masa cero, ¿no? Esa es su masa en reposo, ¿no? Los leptones tienen masa en reposo desde 0 hasta 16 MeV. Los mesones tienen desde 135 hasta 888 MeV. Y los bariones tienen a partir de 938 MeV. Entonces aquí se demuestra que hay clases y esta energía no es continua, no es discreta. Esta energía o la masa es discreta. Entonces podemos medir la masa, ¿no? Indirectamente con la energía, ¿no? O si no, tomado en fotografías. Bueno, como nosotros sabemos, la masa en cualquier objeto puede ser por la teoría gravitacional de Newton, ¿no? De la ley de la gravitación universal, hay una relación de masas, porque estas masas va a existir una fuerza de atracción entre ellas, ¿no? De la constante universal y es inverso al cuadrado de la distancia entre las masas, ¿no? Y ahí aparece un campo gravitatorio también, ¿no? Entre ellos. Entonces podemos medir, si conocemos una masa, podemos encontrar la otra masa con todas estas, midiendo indirectamente la fuerza y la distancia, ¿no? Que podemos medir incluso grandes masas, ¿no? Y para masas en la Tierra, podemos usar la ley de la inercia, que es la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? Una de las ecuaciones de Newton, ¿no? Entonces, midiendo la aceleración y la fuerza podemos encontrar la masa, ¿no? Aunque a este nivel ya se puede medir la masa pesándolo en una balanza, ¿no? Y nos da en kilogramos, ¿no? La masa de las antipartículas es idéntica para cada partícula en su par, ¿no? Entonces, la masa de la antipartícula es igual a la masa de la partícula, ¿no? ¿Ya? Todo eso con referente a la masa. Referente a la carga eléctrica. La carga eléctrica lo hizo cerca al Coulomb. La primera idea fue de Coulomb a finales del siglo XVIII, ¿no? Cercano a 1800, ¿no? Él dijo que la fuerza entre dos cargas es igual a K sobre R al cuadrado. Algo parecido a lo de Newton, ¿no? Este fue Coulomb. Entonces aquí dio la idea de cómo medir la carga, ¿no? Él incluso midió estas cargas para hacer sus experimentos, ¿no? Para encontrar esta ley, ¿no? Thomson después midió la razón entre carga y masa de los electrones en los rayos catódicos. Thomson entonces fue, después de 100 años, ¿no? Thomson
descubrió el electrón, ¿no? Pero no midió la carga ni tampoco la masa, midió la relación y dio la existencia del electrón, ¿no? Que luego se supuso que esos electrones venían del átomo, ¿no? Pero en aquel tiempo no estaban seguros, ¿no? Y Millikan, ya después, ¿no?, en aquellos tiempos cercanos, ¿no?, 1900 y tantos, ya determinó el valor de la carga eléctrica, de la carga electrónica, ¿de quién? Del electrón. Y hay una ley de Millikan de proporciones múltiples, en el cual dice que las cargas de los átomos, núcleos y partículas elementales son cero o múltiplos enteros positivos o negativos del electrón. Aquí falta un acento. Ya, esa es la ley múltiples de Millikan. Entonces, todas las cargas que existen en la naturaleza son múltiplos de la carga del electrón. En 1969, Hellman y Swing dio la idea de quarks, ¿no?, que eran elementos que pertenecen a una partícula elemental como el electrón o el protón o el neutrón, ¿no? Y tienen carga 1 o 2 tercios del electrón, ¿no? En este caso aquí, ya después de Millikan, él reinó hasta más o menos este tiempo, ya no existían, ya no se cumplía esta ley de proporciones múltiples, ¿no?, sino que habían descubierto cargas menores a la del electrón, ¿no? 1 o 2 tercios del electrón. Debe haber varios tipos de quarks, ¿no? Los quarks entonces son elementos de los bariones y mesones, ¿no? Los bariones y mesones entonces son elementos de los electrones, protones y neutrones. Entonces sí existe carga fraccionada, ¿no?, con respecto a la carga del electrón, ¿no? Entonces aquí se abre un nuevo campo de estudio, ¿no? Disculpen. Eso es con respecto a la carga eléctrica, ¿no? Lo nuevo es eso. Y el spin. También el spin es un número cuántico, ¿no? ¿Qué es el spin? Es una entidad mecánica, ¿no? ¿Y qué es el momento magnético? Es una entidad electromagnética, ¿no? El spin y el momento magnético están separados, ¿no? En 1921, Compton, ¿no?, ¿qué hizo el Compton? Dijo que el electrón giraba, ¿no?, en su propio eje y construye y constituye, ¿no?, aquí no es construye, sino constituye un electroimán. Entonces el electrón al girar, ¿no?, también aparece un campo magnético alrededor, el cual se crea como un electroimán, ¿no?, natural, ¿no? Y esto explica la estructura fina de las líneas atómicas espectrales, ¿no? Y desarrolló una nueva teoría para los espectros, ¿no?, girando entonces, usando el spin del electrón, del electrón, ¿no? Entonces, por lo que se demuestra que el electrón es un imán, ¿no?, de intensidad igual al magnetón de Bohr. Mu de B es igual a E h partida sobre 2 veces la masa del electrón, ¿no? Este es un magnetón de Bohr, ¿no?, que es la intensidad, ¿no?, del spin.
Esto en términos de momentos angulares. Esto en términos del momento angular mecánico, ¿no? Mu es un vector, mu de S, momento angular, vector es igual a menos E sobre ME LZ, vector también, ¿no? Donde mu es el momento magnético del spin del electrón y LS es su momento angular de spin. Este es porque giran, ¿no? Los dos son porque giran. Y hay una relación entre ellos, ¿no? También se puede ver que la componente, se puede demostrar que esta componente se relaciona de esta manera, ¿no? Mu S de Z, la componente Z, es igual a E sobre la masa LS de Z. Y esto está cuantizado, igual a 2 veces MS mu B, donde MS es un número cuántico, ¿no? En este caso debe ser más menos un medio, ¿no? Y la magnitud del momento angular de spin se demuestra también que es raíz de 3 medios de h partido. Esto ya estamos viéndolo en términos cuánticos. Y la componente del momento angular de spin es igual a Ls por el coseno del ángulo. Y también se puede demostrar que es ms por h partida, donde ms puede valer más menos un medio, ¿no? Y puede ser en cualquier dirección. Si está en el eje z, tiene un spin hacia arriba. Tiene un spin hacia arriba. Y hacia abajo. Puede estar hacia arriba. El ms será igual a un medio. Y si está para abajo, es el ms es igual a menos un medio, ¿no? Y puede estar en cualquier dirección. Entonces también puede estar si estamos en el eje Z, es para arriba y para abajo, ¿no? Un medio para arriba, menos un medio para abajo, ¿no? Y si está en el eje X, también tiene spin un medio para arriba, menos un medio para abajo, del eje Z. Y también del eje Y, ¿no? Este vector normalmente se llama spinor, ¿no? Y se dice que el electrón tiene spin un medio, ¿no? Por esta constante de aquí, ¿no? Ya que el electrón siempre está girando, se considera como un pequeño paquete de energía. Si es energía, entonces ocupa un volumen, entonces tiene densidad, ¿no? ¿De qué? De energía, ¿no? Y todos sabemos que la densidad hace presión, por lo tanto, tiene un cambio de momento. Entonces el electrón debería estar cambiando en todo instante, ¿no? Pero como él está cuantizado, solamente tiene un cambio en el spin, para arriba o para abajo, ¿no? Un medio o menos un medio, ¿no? Eso es lo que explica entonces, ¿no? El cambio de rotación. Y ahí terminó. Vamos a seguir entonces, vamos a ver los problemas que habíamos visto la otra vez. Hemos hecho esto. La próxima clase vamos a hacer la estadística. Estadística que viene a ser como esta matriz que se le hizo spin, que es la extrañeza y el número corpuscular, la paridad y la hipercarga. Hay 10 problemas y estos son sencillos de hacer. Entonces, a ver, a resolver estos problemas entonces, ¿no? Lo que hemos hecho ahora, ¿en qué forma la ley de fuerzas del cuadrado inverso define el concepto de carga eléctrica? Ese es con la ley de Coulomb, ¿no? ¿Cómo están relacionados el spin y el momento magnético de una? Ya lo habíamos hecho.
¿Qué quiere decir por la estadística? Esto ya viene para la próxima clase, ¿no? Entonces, ahora es miércoles, ¿no? No el lunes. El miércoles vamos a tratar de... Terminamos este capítulo y de aquí, las 2 semanas que quedan, vamos a hacer problemas. Voy a revisar sus problemas que me han mandado. No se olviden que, como les había dicho, hay que resolver los 10 problemas.